Hola, bienvenidos al Monito de Alex. Soy Beatriz Halcón, mamá adoptiva, psicóloga gestáltica, y hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Se llama Flavia Guardiola. Ella es argentina, lleva muchos años viviendo ya en España, es adoptada y actualmente es la presidenta de la asociación La Voz de los Adoptados. No voy a decir nada más porque te dejo que tú cuentes tu historia y Vale. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes cuando lo estén viendo. Gracias Beatriz por esta invitación. Ya estuve por aquí como presidenta, así que hoy me toca solamente como adoptada para contarles un poquito mi historia. Como les ha comentado Beatriz, pues mi nombre es Flavia Guardiola, soy adoptada desde los 3, casi 4 años, cumplí los 4 años con mi familia adoptiva, estuve desde el año y medio hasta casi los 4 en un centro de acogida, y desde que nací hasta el año y medio pues estuve con mi familia biológica. En mi caso hubo un problema familiar muy grave en el que la familia se desestructuró totalmente por completo y tuvieron que tomar cartas en el asunto, asuntos sociales. Entonces, yo soy la número 7 de 8 hermanos, somos 7 mujeres y un solo varón por la parte biológica, y bueno, como les digo, yo soy la número 7 de las 4 pequeñas que fuimos primero puestas, dadas en adopción. Al final, con 3 de mis hermanas se quedaron mis familiares, tíos y demás, y al final de las pequeñas la única que fui dada en adopción fui yo. Bueno, de las grandes también, porque las grandes se quedaron en centros de menores. Al pasar todo esto, pues bueno, al ser, digamos, una niña adoptable, pues llega a mi vida mi familia adoptiva, que está compuesta por mi madre, mi padre, y ya tenían 2 hijos biológicos, ellos. Al llegar yo a la familia, pues al poco tiempo llega mi hermano pequeño. Así que, bueno, llegó a esta familia, una familia de clase media, una familia bien, digamos, ¿cómo les puedo decir? Una familia de clase media, sí, que la verdad, como en toda familia, pues tuve gente que aceptó mi adopción por parte de la familia extensa, y hay gente que no la aceptó, hay gente con la que tengo mayor relación y hay gente con la que no, ¿no? Esto también suele suceder no solo en los adoptados, como siempre en todo tipo de familia. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de los adoptados, he aprendido a lo largo de todos estos años que cuando tenemos esos rechazos por parte de la familia extensa nos cuesta mucho entenderlos, ¿no? Los entendemos por lo general ya de adultos. Pero bueno, ahí ahora con esto de los talleres, de las asociaciones y demás, en una de las asociaciones que colaboro, me gusta hacer talleres para familia extensa, porque me gusta hablarles, contarles lo importante que es que ellos entiendan la adopción, que ellos también compartan la historia con los sobrinos adoptivos, con los primos adoptivos, con los nietos, ¿no? A veces que la familia extensa no está tan en el mundillo como pueden estar los padres adoptivos, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces mi madre mm, eh, mi madre pobrecita no sabía qué hacer con mi historia, entonces la jueza le recomienda que vaya a visitar una psicóloga. En aquel entonces el visitar un psicólogo era madre del amor, ¿no? Era peor. como, Dios, ¿cómo voy a ir a la psicóloga? Bueno, mi padre nunca lo ha superado eso. El ir al psicólogo no es algo normal, digamos, del ser humano. Entonces, pues fue mi madre.
¿no? Como siempre las mamás. Y entonces, pues, esta psicóloga le cuenta, le dice a mi madre que mejor no contarme la historia de por qué me habían dado una adopción, simplemente decirme que mi madre y mi padre se habían ido al cielo y me habían dejado con ellos. Entonces, y que ahora los que me van a cuidar eran ellos, y que ya después de grande, yo sola, iba a preguntar. Bueno, Y entonces ahí, cuando yo preguntara con 18 años, o pues más. ya que me contaran, ¿no? Perdón que me estoy tocando el ojo todo el tiempo, es que tuve un problemita y me duele. Bueno, entonces que esperaba mi madre que a los 18 yo le preguntara de vuelta, ¿no? Si es que yo preguntaba cuando era pequeña, o sea, no es que tampoco la tenían todas con ellos de que yo iba a preguntar. Cuestión que yo creo que llegué a casa y a los 2 o 3 días pregunté cuándo venían mis papás a buscarme y dónde estaban mis papás. Normal. Entonces, claro, en aquel entonces no había asociaciones de padres adoptivos, no había charlas entre madres adoptivas, ¿no? Pues mi madre se puso súper nerviosa. Se puso súper nerviosa. Y entonces yo recuerdo que se lo pregunté varias veces. Claro, ella pobrecita me decía, se fueron al cielo, ¿no? Yo les estoy hablando, yo nací en el año 79, tengo 42 años. Entonces, claro, mi madre con él se fue al cielo, ya está, Sí. ¿no? Y yo miraba al cielo y yo decía, vale, ¿y cuándo van a volver? A buscarme. O sea, ¿y cuándo vienen a buscarme? Flavia, están en el cielo. Yo no lo entendía, no lo entendía. Me costó mucho tiempo de entenderlo. Lo único que entendí, sí, en aquel entonces fue el lenguaje corporal de mi madre, que le molestaba, ¿no? Pobre, porque como digo, no existía lo que existe hoy. Yo hoy, por ejemplo, he hablado con muchas madres adoptivas y me han hablado de cuando se sienten incómodas de hablar de la familia biológica o hablar de la madre biológica y llevan un trabajo hecho, ¿no? O sea, se van a la psicóloga, se arman grupos, se lo trabajan entre ellas para luego poder hablar con sus hijos de una manera natural. Pues eso en mi caso obviamente no existió. Entonces yo sentí ese rechazo de mi madre al querer hablar de esto y dejé de preguntar. Pero no dejé de pensar. Esa es otra de las cosas que hemos descubierto en estos últimos 10 años, ¿no? 10, 12 años. Que por más que no preguntemos, no significa que no pensemos. Entonces en mi cabeza eso quedó dando vueltas. Cuestión que pasa un tiempo, mis padres se separan, hoy por hoy también otro hubiera sido el trato, ¿no? En una separación. Yo creo que hoy lo habrían hecho de otra manera mis padres, pero bueno, en aquel entonces lo hicieron lo mejor que pudieron y nos fuimos a vivir, pues los dos hermanos mayores se quedaron con mi padre y los dos menores pues nos fuimos con mi madre. Porque encima no solo fue una separación de que se fueron taza a taza cada uno para su casa, sino que mi madre decide empezar una nueva vida a 600 kilómetros de donde estábamos viviendo, ¿no? A 600 kilómetros de mi padre, a 600 kilómetros de mis hermanos, a 600 kilómetros de toda la familia paterna, que era la que teníamos en esa ciudad donde estábamos viviendo toda la familia al completo. Entonces, bueno, pues esa decisión hace que esté más cerca también de otro tipo de familiares, como por ejemplo la familia materna, y ahí, pues en la nueva ciudad, empiezo a tener un lazo muy, muy fuerte con la hermana mayor de mi madre, que a día de hoy, y su marido, que más que tíos, fueron tíos abuelos, ¿no? Esos tíos que son muy, muy maternales, muy paternales, mis tíos continuamente diciéndome que mis tíos tienen una hija, entre ellos en común, aparte cada uno tenía ya un hijo de otro matrimonio, ellos eran divorciados y tal, y con mi prima, que es mayor que yo, unos cuantos años mayor que yo, pues siempre nos trataron de igual a igual, digamos. Siempre para ellos, siempre me estuvieron aclarando continuamente que me querían y que para ellos yo era una hija más, no era sobrina, era una hija más, que estaba a la par que mi prima, ¿no? Y eso para mí ha sido muy sanador, muy enriquecedor,
por eso también me gusta contarlo, porque si me están escuchando algún tío, algún primo, y realmente sienten esto, que lo compartan, porque a nosotros nos ayuda, ¿vale? Nos ayuda muchísimo. Bueno, pues ahí en esta ciudad nueva, realmente la odié durante muchos años, hasta que me acostumbré, hasta que hice amigos, hasta que me hice a la ciudad, ¿no? Poco a poco fui creciendo, yo en aquel entonces tenía 8 o 9 años. Pues bueno, la vida me cambió por completo, el que nos hayamos ido a vivir a otra ciudad. Hoy por hoy se entienden, yo recuerdo cosas que hacía, cosas que me pasaban, y hoy por hoy entiendo por qué hacía todo eso, ¿no? El sentimiento del abandono en aquel entonces se me abrió de punta a punta, pero yo no lo exteriorizaba, no sabía cómo exteriorizarlo, ¿no? Hoy por hoy los psicólogos dicen, les explican a los padres que tienen que ser altavoces de sus hijos, ¿no? Y tienen que explicar, pues mira, si a mí me hubiera pasado esto, yo sentiría aquello, sentiría lo otro. Pues claro, a mí todo esto me lo están enseñando desde los 30 años, entonces he ido conectando con estos sentimientos, he ido conectando con mis emociones a través del trabajo personal, a través de la terapia, a través de muchas charlas con mi marido, a través de muchas charlas con padres adoptivos, muchas charlas con adoptados. El trabajo personal es muy importante y todo lo que vayas haciendo a nivel cotidiano ayuda a ese trabajo personal. Así que la verdad que, bueno, hoy por hoy puedo verlo y decir, ah, pues claro, me pasaba esto porque no hacía amigas, me costaba muchísimo hacer amigos, siempre tuve amigos, sobre todo en la primaria, después de la separación me bajaron muchísimas las notas, yo me acuerdo que competía por a ver quién tenía más dieces ¿cómo le dicen acá? En el boletín. Las notas. En las notas, ¿sí? Las A ver notas. quién tenía más dieces, y cuando mis padres se separaron, mis notas fueron en picada, ¿no? Entonces, claro, muchas cosas de las que me decían a mí son cosas que hoy se dan cuenta, hoy los padres ya no las dicen, porque, por ejemplo, y los maestros, ¿no? Bueno, los maestros todavía nos falta un poquito de trabajo, pero ya iremos a ese tema. Y entonces, en aquel entonces, pues para mi madre yo era vaga, no quería estudiar, no aprendía, ¿no? En aquel entonces se decía mucho, burra, sos burra, ¿no? Esas cosas, pues poco a poco se han ido cambiando, pero en aquel entonces era lo normal, ¿no? En los adoptados teníamos esos problemas que mis hermanos biológicos no, mi hermano más chico por lo menos no lo tuvo para nada. Mi hermano se sentaba en media hora, se estudiaba 2 hojas, y yo para 2 hojas necesitaba 4 horas, o sea, no podía, toda una mañana o toda una tarde. Entonces, pues claro, todo eso hoy me doy cuenta que no es que yo haya tenido un problema, porque yo hoy me pongo a estudiar, de hecho la semana pasada hice un curso y veo que soy muy capaz, ¿no? Que tengo mucha capacidad y que puedo llegar a ser muy inteligente también, ¿no? Cuando quiero, obviamente, pero que lo eres. que en lo que puedo, pues Pero que no lo veías. claro, no lo veía para nada, yo no lo veía para nada, por todo esto claro, que todos estos cambios de colegio, cambio de notas, cambio de... Es otro abandono más al fin y al cabo. Claro, en aquel entonces no se veía de esa manera, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, con toda la información que hay, los padres que se separan tienen totalmente otro punto de vista, totalmente otro punto de vista, aparte lo consultan, lo hablan, por lo menos los que yo he podido conocer, y me ha encantado que hayan tenido esa sensibilidad con sus hijos, ¿no? Es alucinante. Por eso es tan sanador también para mí el trabajo que hago en las asociaciones. Bueno, pues en aquel entonces sigue avanzando mi vida y llega mi adolescencia, también, ya te digo, al no conectar yo con mis emociones, siempre fui muy callada, siempre fui muy, muy silenciosa, muy de no hablar, llorona, siempre llorando, o sea, a mí me hablaban y si había algo que yo quería decir o no podía decir un no, por ejemplo, ¿no? Pues lloraba. Entonces, pues siempre era la llorona de la casa, ¿no?
y de las amigas y de todo. Siempre era la llorona es Flavia. Pero bueno, en fin, preferible ser llorona que otra cosa. Así que nada, ahí fui creciendo, fui encariñándome con esa ciudad que tanto la odié durante muchos años, haciendo lazos, conociendo gente, teniendo, hoy por hoy tengo en esa ciudad mis mejores amigas de la adolescencia, de la infancia, sigue siendo mi mejor amiga, sigue estando en mi ciudad natal, en Bahía Blanca. La conocí siendo chiquita, nuestras mamás se conocieron. La madre de ella era esteticien de mi madre, y entonces pues venía a mi casa a atender a mi madre y se traía a la hija para que jugara conmigo. Así que nos hicimos amigas y de toda la vida he podido conservar esa amistad y estoy muy contenta, muy feliz porque es una gran amiga. Yo creo que cuando vea la entrevista sabrá quién es. No me gusta decir nombres por las dudas, el respeto, ¿no? Pero un besote enorme a vos, amiga de mi ciudad natal, que me has ayudado mucho, porque después en mi búsqueda de orígenes también ella hizo una llamada muy importante a un tío. Claro, yo no podía llamar desde acá, porque yo ya estaba acá, y entonces ella me ayudó a llamar desde allá. Mira, fue muy bonito. He hecho amistades muy, muy buenas, con lazos muy fuertes, que a día de hoy las mantengo y me encanta poder contar con esas amistades, poder el día que vuelva poder ir y poder volver a verlas y abrazarlas, y el crecimiento que hemos tenido poco a poco gracias a internet, a esta ventana al mundo, podemos seguir manteniendo el contacto y contándonos estos momentos importantes de nuestras vidas. Pues pasa la adolescencia, una adolescencia para mí, forma de verlo muy dura, porque me costó mucho el colegio fue algo muy duro para mí, y para mi mamá era muy frustrante porque ella era maestra. Entonces, claro, para ella muy frustrante que uno de sus hijos pues no sea capaz, porque para ella, pobrecita, pues lo que sentía era que yo no era capaz. Entonces, eso a ella la frustraba muchísimo, ¿no? Y hace poco, hablando de la crianza tradicional y hablando de la crianza, de estas nuevas crianzas que tenemos hoy por hoy, ¿no? La crianza conectiva con la crianza tradicional, y recordábamos un grupo de, de madres adoptivas y amigas adoptadas que nos decían en aquel entonces: me lo haces a propósito cuando nos sacábamos notas malas, ¿no? Me lo haces a propósito. Y yo decía, pero esta mujer, ¿por qué siente esto, no? Era como, ¿en serio crees que yo me levanté esta mañana y dije, me voy a sacar una mala nota para molestar a mi madre, ¿no? Pero son cosas de la crianza tradicional que hoy por hoy las podemos ver que no es para nada así, ¿no? Y está muy bueno que seamos capaces de ver estas grandes diferencias. ¿Por qué? Porque a los hijos que tuvimos que pasar por eso, pues nos quita mucho peso de encima, ¿no? El poder entender todo esto. Te hace tener la relación con tus padres de otra manera. Yo he aprendido muchísimo con el trabajo personal a perdonarme, sobre todo a mí misma, y a perdonarles a ellos porque lo hicieron lo mejor que pudieron, porque lo hicieron con las herramientas que tenían, ¿no? Y hoy por hoy vemos cómo, no solamente en Argentina, sino que en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Francia, en Portugal, en Costa Rica, las mamás eran iguales. Aunque era otro idioma, las frases son las mismas. Es que te vas a Inglaterra y las frases son las mismas. Y te vas a Alemania y las frases son las mismas. Entonces, muy parecidas, ¿no? O por ahí cambiamos alguna palabra que la nombramos distinto, pero al final, ¿no? Cuando uno empieza a crecer y a ver mundo, ves que es normal. Ese tipo de crianza era normal, y a los adoptados no nos viene para nada bien. ¿Vale? La crianza tradicional no es buena. Por suerte ya se sabe que así no funciona y que así no ayuda, por suerte. O sea, A nosotros que esté no. cambiando y que los padres y las madres de hoy en día ya no estén tirando por esa línea tradicional que, como tú dices, no ayudaba para nada, vamos. No. Hoy por hoy se arrastra mucho de eso, por eso es tan importante el trabajo asociativo, ¿no? Para que podamos ir ayudando a esas madres, a esos padres,
inclusive a los adoptados, a entender mejor a sus padres, a esos padres a entender mejor a sus hijos y a que conecten. Por eso se llama crianza conectiva, porque ¿qué es más importante, conectar con tu hijo o una buena nota? ¿Qué es más importante, conectar con tu hijo o dejarle media hora más que se vaya a comer con los amigos? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que antes éramos como muy estricto, el ser humano era muy estricto, no importa, lo que tenés que hacer es estar acá en casa y tal, ¿no? No importa, lo que tenés que hacer es esto, era muy tajante todo. Entonces hoy por hoy vemos que es diferente, ¿no? Y que todo se va entendiendo de otra manera. Pues con esta adolescencia que te cuento, repitiendo de año, siendo la más grande de la clase, además de la adoptada. Bueno, pues al final retomé dejé un año el colegio porque no quería estudiar, porque no era lo mío, pero claro, al dejar ese año el colegio fue el peor año de mi vida, porque no tuve amigos, porque todos mis amigos estaban en el colegio, yo me dedicaba a trabajar, obviamente, como era antes, ¿no? Si no vas al colegio, trabajás, así que trabajaba, y me levantaba muy temprano y en fin, me acuerdo de ese cumpleaños, cumpleaños 14 para mí fue un cumpleaños duro de pasar, porque no vino nadie a mi cumpleaños de la gente que había invitado. Y estaban conmigo mi hermano y mi cuñada, porque encima mi madre y yo habíamos discutido. Mi madre es muy tradicional de las de antes, ¿no? De estas mujeres que cuando se enfadan no te hablan. Así que, pues fue un cumpleaños duro, los 14, pero bueno, lo superé. Fue complicado que no viniera nadie a casa de toda la gente que ha invitado. Mi mamá había comprado la comida y todo, pero no estaba, ¿no? Porque supuestamente iban a venir unas amigas. Y entonces me había quedado con mi hermano mayor, que en aquel entonces ya vivía en aquella ciudad con nosotros, y con su novia, y nada, y lo pasé con ellos dos. Y después sí, al día siguiente vino la familia y lo pasé muy bien. Pero bueno, ese cumpleaños 14 fue duro de pasar, así que decidí volver al colegio, volver a estudiar y tener amigos. Así que ahí fue donde conocí a maravillosas personas, maravillosas amigas, que entendieron mi vida, que entendieron mi perspectiva de otra manera, de vivir, de entender el mundo. Siempre lo entendí muy distinto a mis amigos, siempre lo entendí muy distinto a mi familia. Eh, pero bueno, creo que todo ese camino recorrido ha sido muy satisfactorio porque hoy estoy donde estoy. Y, y bueno, llega mi juventud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al final termino la secundaria, termino mi colegio, me pongo a estudiar, estudio administración, estudio teatro, estudio estética. Bueno, lo que me gustara lo estudiaba porque no sabía qué hacer realmente con mi vida. No fue, mis 19 años también fueron muy caóticos, porque todo ese año me sentí perdidísima. Mis amigas ya tenían carreras de 3 4 años, y claro, lo mío era más rápido. Yo en un par de años tuve todo solucionado, digamos, todos los estudios que quería hacer los hice. Después me puse a estudiar profesorado de teatro, lo abandoné al año. Lo de administración sí que lo terminé, soy auxiliar administrativa, terminé, como les digo, mi secundaria y tal, y me metí en el mundo de la estética porque siempre me gustó la estética, ¿no? Fue algo en lo que podía evadir mi mundo totalmente sacando pelos, o sea, sacar pelos me alucinaba. Limar uñas, pintar uñas, arreglarme mi pelo, pero todo lo que es estética, ¿no? Porque lo que es peluquería nunca me gustó. Y por eso ven de fondo un poquito ahí mis esmaltes, y quería mostrar un poquito de mi vida cotidiana. Bueno, pues al final pasan esos años fueron duros de encontrarme a mí misma, de saber qué es lo que quería hacer. También fue cuando descubrí que mi fecha de cumpleaños no era la real, o sea, me festejaban un cumpleaños en una fecha, pero no era esa. Eso lo descubrí a los 18 años. Ya había leído algo a mis 9 años, porque a mis 9 años leí mis papeles yo sola.
cuando mis padres deciden separarse, cuando al final ya nos establecemos en la otra ciudad, 600 kilómetros de mi padre, mi madre empieza una relación con un hombre que tenía otros 2 hijos, yo ahí me pongo muy rebelde, me pongo muy normal, ¿no? A esa edad, con 9 años y con todos estos cambios, pero bueno, en aquel entonces no era normal. Entonces, pues mi madre en una de esas veces que ya no sabía qué hacer conmigo, pues cuando ella se iba a dormir la siesta me deja acomodando un armario, y entonces, pobrecita, me dice, estos 2 cajones no los toques porque tiene cosas mías. Y uno de ellos tiene papeles. Y yo sé perfectamente cómo están todos los papeles. Así que, como me toques un papel, me voy a dar cuenta, Flavia, ¿eh? Me dice yo, sí, sí. Y claro, basta que me dijera todo eso, pues Flavia quería investigar los papeles. Así que cuando la escuché que ya se había dormido, pobrecita, porque de la escalera abajo se escuchaba, teníamos una casa de 2 pisos, y entonces cuando la escuché que se había acostado y que ya estaba acostada, mm, agarré el cajón por mi cuenta, me senté en el suelo y empecé a sacar papelito por papelito, bien acomodadito, para después volver a ponerlo tal cual ella sabía que los tenía. Así que ahí empecé a leer papeles para ver si encontraba mi nombre, porque otra cosa no sabía yo qué buscaba. Pero si ella no quería que los tocara y ahí había papeles de ella, yo tenía que averiguar qué había. Entonces, entonces, pues ahí leí mis papeles, encontré mis papeles de adopción, que eso también es otra cosa de la crianza tradicional, ¿no? Que los padres adoptivos creen que los papeles son de ellos, ¿no? Y los papeles son nuestros. Eh, ustedes, ¿no? Los padres adoptivos son poseedores hasta que nosotros Exacto. podamos ser Los conscientes poseedores. de qué significan esos papeles, ese expediente. Claro, ustedes son los que contienen esa información hasta que nosotros podamos ser, ¿cómo se llama esto? No me sale ahora la palabra, Beatriz. Los que poseen esos papeles, ¿no? Yo Sí, no, pero he está la escuchado palabra. contenedores de la información o sostenedores de Sí, la información hasta que las personas adoptadas podéis coger vuestra información y gestionarlo, ¿no? Pero es así, sí, vamos, no es nuestra para nada, para tal nada. cual, tal cual. Y esto me gusta comentarlo porque me parece muy enriquecedor para que los adoptados de ahora lo sepan, ¿no? Los papás y Porque las mamás adoptivas también lo sepan, es muy y que importante. hay muchos padres adoptivos que todavía tampoco lo saben, creen que son suyos los papeles de adopción, porque ustedes son los que adoptan, sí, pero los adoptados somos nosotros, no ustedes. Entonces, esos papeles son nuestros, ustedes contienen esos papeles, ¿no? Pero bueno, para mi madre eran de ella, ¿no? Y son de ella, de hecho, aparte, cuando me quise venir a vivir a España, y le digo a mi mamá, ¿no? Aparte lo dejé todo hasta lo último, ¿no? Porque no sabía cómo sacarle el tema. Y entonces, a último momento, el último día a la tarde, le digo, dame mis papeles de adopción, que me los quiero llevar. Y me dice, ¿tus papeles? Mis papeles de acá no se van, son míos, eso no es mío, eso no es tuyo, eso es mío. Y yo, vale. Si yo sabía dónde estaban, toda la vida estuvieron en el mismo cajón, nunca se fueron de ahí, ¿sabes? Entonces nunca los cambió de sitio mi madre. Y entonces, ¿qué hice? Pues entonces se pegó media vuelta, agarré el cajón, saqué el coso, me fui abajo a la fotocopiadora, me saqué 4 o 5 copias de mis papeles, se lo volví a guardar ahí adentro y ahí quedó. Pues espero que llegar el día, espero que el día de mañana los guarden esos papeles, porque son los originales, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues encuentro esos papeles que decían mi nombre y ahí yo leí algo de que mi fecha de nacimiento era la correcta, en la que había nacido, el 18 de abril, pero me festejaban el cumpleaños el 2 de mayo. Y yo no entendía por qué, pero bueno, era chiquita, no entendí por qué. De toda esa información, digamos que lo que más me quedó era porque me habían dado en adopción. Entonces, y algo que me había quedado, que me quedó muy en la cabeza era que en los papeles decía que tenía hermanos, tenía más hermanos, y que nadie de mi familia extensa se había querido hacer cargo de mí. Eso para mí marcó muchísimo mi vida,
muchísimo la marcó a partir de los 9 años, porque sentí que entonces en la vida no tenía otra oportunidad yo. Como me siguiera portando mal, como hiciera algo mal, me mandaban de vuelta al orfanato, porque claro, allá, porque antes, y allá creo que todavía lo siguen haciendo, pero antes era mucho de decirle a los hijos, sobre todo adoptivos, ¿no? Como te sigas portando mal, te mando de vuelta al orfanato, o como te sigas portando mal, te meto de monja. Entonces, claro, pánico, era pánico, ¿no? Entonces, cuando yo leí ahí que nadie quería hacerse cargo de mí, que después descubrí que eso era mentira, porque sí hubo gente que quiso hacerse cargo de mí, pero la jueza no los vio aptos, que eso también me gusta comentarlo a la gente para que los adoptados no se crean, y los padres adoptivos, ojo, tampoco se crean que todo lo que dicen los papeles es correcto al punto y letra. No, no es correcto, porque después descubrimos cosas que no dicen, que simplifican, ¿no? Porque no es lo mismo estar escribiendo, sí, la jueza entrevistó a la hermana mayor, entrevistó al tío de fulanito por parte materna, el tío averiguó, el tío preguntó, lo mandaron, la jueza le dijo, el hombre le dijo, ¿no? Todo eso es más fácil poner, nadie quiso hacerse cargo, listo. Pero nosotros, en nuestro cerebro, eso deja una marca muy, muy dura. Para mí fue muy duro. Ahí se creó un vacío muy grande, dentro mío muy grande, muy doloroso, y que fui capaz de abrirlo a partir de los 30 años, esa etapa de mi vida. Fue una etapa en la que siento que mi vida cambió 100% a partir de ese momento que yo leí esos papeles. Dejé de decir que no a cosas que no quería hacer. Dejé de pegarle tanto a mi hermano más chico. Muchas cosas. Empecé a proteger más a mi hermano pequeño, porque tenía mucho miedo que mi hermano se quedara sin su mamá, porque a mí ya me había pasado el quedarme sin mi mamá, y lo que menos quería es que mi hermano pequeño le pasara en algún momento de su vida eso. Entonces empecé a hacer un poco más caso a mi madre. Yo siento que empecé a ser más un muñequito de plastilina, que esa rebeldía que traía se fue poco a poco calmando, ¿no? Y eso fue duro, para mí fue muy duro de pasar, fue muy duro, lo recuerdo como una etapa muy dura. Y bueno, pues llegan mis 18 años y a mis 18 años ocurre un acontecimiento en casa en el que me es propicio para decirle a mi mamá que había leído mis papeles de adopción. Así que pues le cuento que ya los había leído con 9, 10 años, y que había leído que nadie se había querido hacer cargo de mí. Entonces, pues no quería buscar, porque mi madre me planteó el buscar. En eso sí que reconozco, me gusta reconocer, así como reconozco, ¿no?, la parte de crianza tradicional, reconozco esos puntos de lucidez que tuvo mi mamá, que son más de esta época, ¿no? Que son más de los padres de esta época. Mi madre se sentó, primero tuvo su momento de ataque, pobre, y después que se le pasó ese momento, pues sí, se sentó conmigo y tuvo esa capacidad de poder decirme con total tranquilidad todo lo que ella sabía, que era más o menos lo mismo que lo decían los papeles, y que sabía que tenía hermanos, y que el día de mañana, si quería buscarlos, pues que no esperara a que ella se muriera, me dijo. Bueno. Y que si quería encontrar a mi madre biológica, que no esperara a que ella se muriera, que ella quería acompañarme en ese camino, ¿no? En ese tránsito del camino. En ese momento la verdad que no me lo esperaba para nada, y entonces mi contestación fue que no quería buscar, y que no me interesaba buscar, porque si nadie me había querido, ¿para qué iba a buscarlos? Y entonces me acuerdo que mi madre en eso me quedaron muy grabadas sus palabras, ¿no? Bueno, pero tus hermanos no tienen la culpa, me dijo. No sabes cómo lo habrán pasado tus hermanos, ¿no? Pero claro, uno cuando
cuando uno es adolescente, tiene esa rebeldía, esa rabia, esa frustración dentro continua, el mundo está contra mí, ¿no? Y le dije que no me interesaba, que yo no quería buscar, que yo tenía a mis hermanos acá y que mis hermanos eran estos, los adoptivos, y ya está. Y con eso me quedé. De alguna forma sí te llegó, porque aún así te sigues acordando de esa frase. Sí, Era el sí. momento de darle atención, pero ahí estaba, ¿no? Sí, 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 me quedó súper grabado. Y esto me gusta contarlo porque muchos padres adoptivos muchas veces me dicen, mi hijo no quiere buscar, porque lo hablamos cuando él tenía 19, 20 años y no quiere buscar. Y su hijo hoy tiene 30 y pico de años y se muere por buscar. Pero claro, hay padres que como que eso se lo toman como que vamos a pensar así para toda la vida, ¿no? Porque después cuando yo aparecí a los 25 años, cuando conozco a mi marido, porque claro, desde los 19 que yo le cuento esto a mi madre, 18 casi 19, hasta mis 25, ahí tuve un bajón, ahí también me marcó algo mucho que fue lo de mi fecha de nacimiento, ¿no? Que en mi DNI figurara el 18 de abril, porque yo hasta mis 18 años no tuve DNI, y entonces que en mi DNI figurara el 18 de abril y que a mí me saludaran el 2 de mayo. A mí eso me volaba el cerebro, me voló el cerebro muchísimo tiempo, me hice daño a mí misma durante mucho tiempo, me autocastigué muchísimo. Porque claro, cuando esto se descubre, que es al hacer mi DNI de los 18 años, en Argentina, creo que acá también, ¿no? Se hace cuando sos chiquito, después un Sí, poquito más se va grande, revelando, y sí. después ya a los 18, ¿no? Entonces, cuando tengo que hacer mi DNI y me llega el papel y le digo a mi mamá, se equivocaron, ¿no? Y el trámite este, como había que hacerlo en la otra ciudad, donde habíamos estado viviendo, en mi ciudad natal, pues fue uno de mis hermanos adoptivos a buscar ese papel. Y entonces me lo manda. Y entonces yo cuando lo abro, mi reacción fue, pero mi hermano es tonto, no sabe que mi fecha de cumpleaños es el 2 de mayo, pusieron el 18 de abril y no les dijo nada, ahora está mal hecho esto. Y entonces levanto la cabeza y la veo a mi mamá, es que a día de hoy me acuerdo, estábamos en la cocina, y la veo a mi mamá y me dice mi mamá, pobrecita, no tenía colores ya mi madre. Bueno, Flavia, no sabemos realmente cuál es tu fecha de cumpleaños. Y yo, ¿cómo? No sabemos porque, mira, la jueza dijo que tu cumpleaños era el 18 de abril, pero en el orfanato nos dijeron que tu cumpleaños era el 2 de mayo. Y entonces yo pensé, ¿quién está todo el tiempo con Flavia? Los del orfanato. Mi vida, pobrecita, mirá el pensamiento de mi madre, ¿no? Ella utilizó la lógica, ¿no? Claro, Y ella demasiado. utilizó la lógica, ¿no? ¿Quiénes están con Flavia todo el tiempo? Pues las del orfanato, pues le voy a hacer caso a las del orfanato, pero en la papel le decía 18 de abril, pero ella no preguntó. Entonces, pues bueno, ahí me estuvieron festejando el cumpleaños el 2 de mayo. Pero claro, yo salgo del colegio, empiezo a tener trabajos fijos, trabajos donde te piden tu DNI, porque yo empecé a trabajar de muy chica, a aprender el oficio de la peluquería, lavando cabezas y barriendo pelos en las peluquerías y ganándome mi dinerito, pero claro, a partir de los 18 es donde te hacen un contrato de trabajo, donde existís legalmente, ¿no? Digamos. Y entonces, claro, me pasa que en el primer año yo entré a trabajar en una empresa y llega el 18 de abril y me dicen, feliz cumpleaños. Y yo, mira, no es hoy mi cumpleaños. Sí, hoy es tu cumpleaños. Flavia, ¿cómo que hoy no es tu cumpleaños? No, hoy no es mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 2 de mayo. Pues entonces tenés mal el DNI, Flavia, porque en el DNI dice el 18 de abril. Y ahí caigo. Fue Un flash. Fue tremendo, fue tremendo. Porque esa misma tarde llego a casa, suena el teléfono, en aquel entonces el fijo,
y atiendo y era una de mis mejores amigas, toda feliz, y me dice, ¡feliz cumple, Fla! Y yo, hoy no es mi cumpleaños, amiga mía. Y me dice, sí, hoy es tu cumple, Fla. Si en tu DNI dice 18 de abril, ese es tu cumpleaños. Pero ¿y vos cómo sabes que es mi cumpleaños? No lo sabe ni mi mamá y que me venía a decir, bueno, le hice todo un planteo a mi amiga. ¿Qué planteo que le hice a la pobre? Pues ella me siguió llamando todos los años el 18 de abril. Le dio igual. Gracias a Dios y te lo agradezco y te lo agradezco hoy por hoy, amiga mía, que hayas hecho eso. Y me quedé, para mí fue súper impactante, ¿no? O sea, yo pasé de celebrar mis cumpleaños súper feliz a no querer celebrar mis cumpleaños. Porque mi felicidad en el día de mi cumpleaños era que conectaba de alguna manera con mi familia biológica. Sí. Que algún hermano se acordaría, alguna hermana. Yo tenía la ilusión de tener muchas hermanas y de hecho me encanta porque somos 7. Y entonces, en ese momento, el darme cuenta que yo durante tantos años estuve celebrando mi cumpleaños el 2 de mayo y no estaba realmente conectada con mi familia biológica, eso para mí fue devastador. Me hizo un agujero dentro mío. Eso fue una tristeza tan grande, tan grande. A los 19 años yo creo que tuve un poco de depresión. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo. No sabía qué hacer conmigo. Obviamente ella eso no lo entendió, pobre, porque cuando yo le planteé, entonces ahora qué hacemos, cuando ella me dice, es que no sabemos, Flavia, es que pasó esto, ¿no? Entonces yo decidí celebrarte el 2 de mayo. Y entonces, claro, yo me quedé y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Le dije, porque, claro, no, vuelvo a repetir, yo no conectaba con mis emociones. Claro. Todo lo mío era acá, pero para afuera nada. Entonces, lo único que me salió fue preguntarle qué hacemos. Y claro, mi madre, con esta necesidad de las madres de que todo sea natural y de que te sientas integrado y que seas igual que tus hermanos y todo eso, que no lo somos, y esto se lo digo mucho a las familias con hijos biológicos en casa, no somos iguales, por más que a los biológicos también les pasen este tipo de cosas, ¿vale? Porque no es que solo a los adoptados nos pasan estas cosas, porque enseguida tratan de normalizarlo, ¿vale? Entonces, no somos iguales, tenemos necesidades específicas, no somos iguales a sus hijos biológicos. Por más que ustedes quieran y nos traten de manera igualitaria, porque somos hijos, en eso sí somos iguales, pero los biológicos se los puede criar de una manera y a los adoptivos no, porque los adoptivos tenemos necesidades específicas. Por eso es tan importante la crianza conectiva y no la tradicional. Entonces me dice mi madre, pues ¿qué vamos a hacer? Nada. Me dice mi madre, ¿qué vamos a hacer? Nada, hija. Dice, ahora no le vamos a decir a toda la familia que no es tu cumpleaños el 2 de mayo. Bueno, le dije, bueno, claro, yo siempre agachaba la cabeza y sí, 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 ¿no? Pero mis cumpleaños ya no fueron iguales. ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? Nada. ¿No vas a salir con las chicas? No. ¿No querés que vengan? No. Pero no, aunque sea que venga, bueno, después que me insistía, venga, vale, que vengan. Y al final siempre venían mis tres, 4 amigas de siempre, que es con las que me apetecía estar. Pero a mí no me apetecía celebrar mi cumpleaños el 2 de mayo, porque yo ya llevaba desde marzo triste, pensando en que venía el 18 de abril y que si realmente mi cumpleaños era el 18 de abril, yo no lo iba a estar celebrando. Y mi familia biológica iba a estar pensando en mí, y iba a estar pensando que yo lo estaba celebrando feliz de estar viva, y no era así. Y yo me la pasaba todo el 18 de abril llorando. Acá me emociono porque eso es muy duro para los adoptados. Y hay mucha gente a la que le cuesta entender esto, y me da igual que me vean llorando y me vean con lágrimas porque
porque no se trata de dar lástima, se trata de que entiendan De reconocer, Flavia, de reconocer. el dolor, el vacío. Es vacío lo que se siente. Es vacío. El vacío no se puede explicar. Cuando uno es joven, no lo entiende. Cuando uno es jovencito, la vida se ve de otra manera, ¿no? A mí esto me lo decía mi mamá, ya me vas a entender, ¿no? Y yo, ¿cuándo te voy a entender? Porque te quiero entender ahora, ¿no? Y me costaba mucho entender a mi madre, me costó mucho entender a mi padre, me costó mucho entender a mis hermanos adoptivos, me costó muchísimo, a ellos también les costó mucho conmigo, les costó muchísimo a ellos también conmigo, porque no me entendían, porque no me entienden a día de hoy, ¿no? A día de hoy yo no tengo relación con ninguno de mis 3 hermanos adoptivos. Y siento que es que nos cuesta, que no es que no nos queremos, porque querernos nos queremos, como hermanos, nos queremos y nos queremos mucho, pero no nos entendemos. En aquel entonces tampoco, no solamente que no los entendía, sino que tampoco los aceptaba como son, ¿no? Hoy, después de mi trabajo personal, como te digo, me perdoné mucho y perdoné mucho, y yo hoy los acepto. Hoy acepto mi vida, hoy acepto mi realidad, hoy acepto ese momento de tristeza, ese momento de dolor, que al recordarlo me sigue causando estas lágrimas, pero no me causa ya ese dolor, ya no me reabre ese vacío, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es lo bonito, lo sanador. Lo importante de poder dar para mí esta entrevista es que estoy contando esto, pero también estoy contando que me sané. También estoy contando que me ocupé, no solamente me preocupé, ¿no? Una vez me enseñó mi madrina esto. Flavi, no hay que preocuparse, hay que ocuparse de las cosas. Qué bueno. Y entonces, pues, lo aprendí, eso me quedó marcado, ¿no? Entonces, me he ocupado de esto y hoy puedo contarlo. Y por más que me emocione... Flavia, has tomado las riendas de tu vida y te has Sí, ocupado de tus emociones, que es lo importante. sí, reconocerlas, entenderlas. Y a Verlas. los demás también, y las emociones de los demás también, porque yo hoy puedo entender a mis hermanos adoptivos desde otro punto de vista. Y los adoro, y cada uno tiene sus cosas, y también me enfado, y también los odio en muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que más importa en la balanza de la vida, como me enseñó mi papá, Flavia, la vida es una balanza, hay cosas buenas y hay cosas malas, tenés que ir buscando el equilibrio siempre. Entonces, en la balanza, con mis hermanos, pues sé que los quiero, los adoro, hay muchas cosas muy bonitas de mis hermanos, pero no logramos entendernos, no logramos aceptarnos mutuamente. A mí el poder aceptarlos, el poder entenderlos me ha llevado un trabajo arduo, mío propio, no de ellos, Sí. mío. Entonces, bueno, con toda esta situación, ¿qué pasa? Que, claro, mi mamá le cuenta a mis hermanos, le cuenta a mi padre, le cuenta a mis tíos, que yo sabía lo de mis papeles, pero que yo no quería buscar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo 25 años y yo decido buscar, cuando mi familia extensa se entera, las críticas fueron tremendas. No la acepta. Las críticas fueron tremendas. ¿Qué quería buscar ahora? Que no había dicho que no quería buscar. ¿No ves? ¿No ves cómo es una mentirosa? ¿No ves cómo no sabe lo que quiere? ¿No ves cómo no sé qué? Es que siempre mintiendo. No es mentir, uno cambia de opinión. Uno cambia de opinión. Que uno no diga las cosas no significa que no las piense. Y aparte, que las emociones no son estáticas. Para nada. Y más cuando no tenés ni idea de qué emociones tenés, ¿sabes? Porque eso es otra cosa también. Entonces, llegan mis 25 años, conozco a mi marido, llega mi marido a mi vida. Todos esos años, ya te digo, de los 19 hasta los 25 fueron años muy duros, muy duros.
de no aceptarme, de estar en la tiniebla total, una mezcla de emociones, de sensaciones, de todo, parejas que iban, venían, amigos que iban, venían, mi carrera de profesora de teatro que empecé y ahí la dejé, no animarme a ser esteticien y a salir adelante con mi título, con lo que a mí me gustaba, terminé limpiando casas, que no tiene nada de malo, pero teniendo yo mis títulos y teniendo mis cosas, es por la falta de valor que yo tenía hacia mí misma, ¿no? La falta de autoestima que tenía hacia mí misma. Por más que yo me vistiera y me fuera de fiesta con mis amigos, mi autoestima no era alta. Me sentía mal, me sentía devastada, me sentía inoperante, sentía que mi vida iba a ser siempre así, pues limpiando casas y viviendo con lo justo y bueno, y a ver qué pareja podía tener, ¿no? Y cosas así, o sea, hoy lo veo y es como, realmente viví todo eso. Es surrealista, ¿no? Un poquito. Pero lo viví, y lo agradezco haberlo vivido, porque mira, limpié casas, trabajé en un centro de abuelos, aprendí, en el centro de abuelos aprendí a respirar por la boca, porque no sabía, eh, porque entré de la bandera, ¿sabes? No sé, trabajé en cadenas importantes de comidas, de estas de comidas para llevar. Aprendí muchísimo, conocí muchísima gente. Pero mi trabajo, cuando entré en las empresas estas, me gustó esto de trabajar en equipo. Me di cuenta que podía trabajar en equipo, porque claro, limpiando casas siempre estaba sola. En la peluquería a la que trabajaba, pues el peluquero era amigo de mi familia, entonces pues yo estaba yo sola con él, no estaba él y su compañera. Después tuvo una compañera que cortaba pelos a las mujeres y ahí ya con esa chica pude tener más relación y tal, pero siempre estaba sola. Me costaba mucho hacer amigos. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía que por qué siempre buscaba ese tipo de amistades, ¿no? Como que los padres, mi mamá siempre esperaba, pobrecita, que yo me hiciera amiga de la hija del dentista, de la hija del doctor, de la hija del abogado, ¿no? Y yo de qué me hacía amiga, pues de la hija del plomero, de la hija del, del, del maestro que iba ya a las escuelas rurales, no sé, de familias que eran familias muy, muy pobres, pero yo en ese núcleo Sentías cómoda. me sentía aceptada. Me sentía aceptada, me sentía cómoda, yo sentía que en esas familias había amor. Y en las otras familias en las que mi mamá me decía, pero ¿por qué no sos amiga de fulanita? Claro, amiga de fulanita, fulanita tenía a su padre, que no sé quién era, que trabajaba en no sé qué, y vos ibas a su casa y esa casa era fría. Y a mí no me gustaba ir a esas casas, ¿no? Aparte también me costaba muchísimo porque siempre todas las tardes tenía que cuidar a mi hermano. Entonces, muchas amigas cuando me invitaban a las casas y yo les decía que no, pues después se cansaban de invitarme. Entonces, pues no podía porque yo siempre tenía que estar cuidando a mi hermanito. Entonces, pues para alguna que otra vez que pudiera ir, pues eso, ¿quién los entendían? Pues los de familia pobre los entendían. Los de las familias más pobres, las más necesitadas, ¿no? Yo siempre fui a colegio público y ahí siempre había de todo. Entonces estaba el hijo del abogado, pero estaba también el hijo del barrendero, ¿no? Y a toda honra, porque eran divinos, porque era una familia alucinante. Y el otro día lo estaba hablando con una madre adoptiva, esto, ¿no? Que muchas veces piensan que nosotros nos sentimos cómodos en esos ambientes porque eso era lo que vivíamos, eso era lo de nuestra familia biológica, ¿no? Por lo general, los padres es como que encasillan, ¿no? Sin querer, lo hacen sin querer. Y entonces, pues mi madre creía que yo me sentía cómoda en esos sitios porque eso era lo que yo había vivido con mi familia biológica. Y me encantó. Cuando pude hacer mi búsqueda de orígenes, cuando voy al orfanato donde había estado esos 2 añitos, me muestran los papeles de la trabajadora social que había dejado en la carpeta y una de las cosas que mostraba eran las comodidades que había en mi casa. Muy bien.
no vivía en una familia pobre, vivía en una clase media trabajadora. Porque mi padre tenía 3 casas a falta de una. 3 había construido, 2 las alquilaba y además iba a trabajar. Y sí, es verdad que era un hombre analfabeto, él, pero mi madre no. Mis hermanos estudiaron todos, ¿no? Y él se desvivía porque sus hijas y su hijo estudiaran. ¿Eh? Él poco a poco, cuando sus hijos fueron creciendo, pues poco a poco fue aprendiendo. Él sabía firmar, sabía los números, eso sí, de los números nadie lo pasaba. y eso me encantó descubrirlo, ¿no? Eso me encantó porque me sacó ese peso de encima, porque es como que, quieran o no, cuando siempre hablamos del sentimiento de lealtad, y muchas veces los padres dicen, no, pero nosotros con su familia, nosotros lo aceptamos, nosotros todo, pero no se dan cuenta que sin querer, hay veces que tienen un deje de lástima, ¿no? De que si te juntas con estos es porque habrá sido que te gusta vivir con estos porque es lo que tenías en tu familia. No, es donde te sentís cómodo, es donde sentís ese amor que necesitas en ese momento. Y si a veces te lo brinda la familia de tu amiga, pues te lo brinda la familia de tu amiga, ¿no? Esto es así. Pues nada, llegan mis 25, conozco a mi marido, ya estaba yo en una revolución dentro mío, ya ese año quise festejar el 18 de abril mi cumpleaños, al final no lo celebré el 18 de abril, lo celebré unos días después, junto con otra amiga, que también celebraba su cumpleaños, pero lo celebré, y no lo celebré el 2 de mayo, el 2 de mayo lo celebré con la familia, que seguía celebrando mi cumpleaños el 2 de mayo. Pero conozco a mi marido y al año siguiente llega el 18 de abril, yo ya estaba viviendo sola, y abro la puerta del piso y mi marido con un regalo, feliz cumpleaños. Y no le cerré la puerta en la cara porque no le cerré la puerta en la cara, pobrecito mío. Así que esa fue nuestra primer gran pelea, está grabada en mi cerebro porque claro, fue nuestra primer pelea, porque para mí era una falta de respeto que me estuviera celebrando mi cumpleaños el 18 de abril, si yo no se lo había permitido. Qué bueno. Y yo no lo hacía, ¿cómo lo iba a hacer él? ¿No? Si yo recién el año pasado me había animado a celebrarlo un par de días después o unos días después, ¿cómo me lo iba a celebrar él y me iba a venir con un regalo el 18 de abril? Ya no entraba en mi cabeza, pobrecito. Bueno, después de todo el lío ese que tuvimos, que discutimos, que él entendió por qué mi rabia, por qué no quería, aparte el perfume ni me gustó en ese momento, aparte el perfume es horrible, le dije, pobrecito, el perfume me encantó, después nunca más por mala, nunca más lo volví a encontrar en mi vida ese perfume. Y ese día, hablando con mi marido, en aquel entonces mi novio, utilizó las palabras correctas él y me dijo, él me dice negra. Me dice, negra, tenés que buscar, tenés que averiguar, tenés que ir al registro civil, pedir la partida de nacimiento y averiguar, tenés que moverte, me dijo. Pero yo te puedo ayudar, porque en internet había tablones, se decía tablones en aquel entonces en Bahía Blanca, en Argentina, en Mar del Plata, donde estaba yo, había tablones en internet, bueno, eso estaba en todas partes, ¿no? Donde la gente buscaba cosas, ¿no? O buscaba gente, y ahí se ponía los datos que se tenía. Y entonces le dije que sí, que escribiera ahí, pero que yo, entonces si tenía que hacer mi búsqueda de orígenes, tenía que hablar con mi mamá. Porque mi mamá me había dicho que cuando quisiera buscar se lo dijera. Entonces, se lo tenía que decir a mi mamá. Y así que agarré, y fue una semana muy loca, porque bueno, esa misma noche mi marido se llevó escrito, porque yo no tenía ordenador en mi piso, ni tenía móvil que podía mandar correos, ni nada, no existía como existe ahora, ¿no? Entonces, mi marido sí tenía ordenador en casa y tenía internet, entonces yo le escribí la nota que yo quería escribir, con mi correo y todo, y él lo publicó en nombre mío, esa misma noche. Y entonces esa semana me tocaba a mí ir a decirle a mi mamá que iba a empezar con mi búsqueda de orígenes y que quería saber cosas y que a ver ella con qué me podía ayudar. Cuestión que de las vueltas que di, porque fui 3 veces a ver a mi madre en aquel entonces tenía un negocio,
en Argentina se toma mucho mate, y entonces fui y le digo a mi mamá, di vueltas, pues no le dije nada el primer día. A la segunda vez doy vueltas, no le dije nada. En esa segunda vez que fui y no le dije nada, llega mi marido a casa esa tarde y me dice que ya alguien había respondido al mensaje. Y que tenían la dirección de mi madre biológica. Buah, y yo, ¿cómo? Ya tengo la dirección, pero todavía no hablé con mi mamá. Ya, pero tenés la dirección, así que tenés que conseguir a alguien que vaya a esta dirección. Y yo, pues la única que tengo es a mi mamá, para que le diga a su amiga, para que vive en la misma ciudad, para que vaya. Porque a mi papá ni se me ocurría decírselo. A mi papá ni se me ocurría, ¿no? Y entonces, pues a la tercera vez que voy ya mi mamá se había dado cuenta, porque yo no iba tan seguido, y entonces me dice ella, ¿no? Preparo el mate, yo, ¿qué haces? Nada, me tomo unos mate. Bueno. Y estaba preparando el mate, y yo me acuerdo que yo estaba de espalda a ella, porque me quedé helada mirando la pared, porque me dice, bueno, ¿me vas a decir a qué venís todos estos días y no me dijiste nada? Y yo mirando la pared, yo, no, y me empecé a reír, ¿no? Porque claro, y entonces me doy vuelta y le digo, mi mamá estaba parada al lado de la caja, y le digo, riéndome, es que quiero empezar a hacer mi búsqueda de orígenes, quiero buscar a mis hermanos, y necesito tu ayuda, le digo, ¿viste? Bueno, decime, ¿en qué te puedo ayudar yo? ¿No? Y entonces, bueno, ahí le cuento, pim pam, tal, ella me ayuda, contacta con esa mujer, amiga suya, pues al final esa mujer, amiga suya, había conocido a mi madre biológica, había conocido a mis hermanas biológicas, estaba encantada de conocerme a mí, una monjita. Y entonces la monja esta queda en ayudarme a encontrar, aunque sea una de mis hermanas, que ella se acordaba quiénes eran, sabía que se las cruzaba en algún momento, se la iba a cruzar. Pues nada, a los pocos días de haber pasado esto, también unas semanas antes habíamos decidido que nos veníamos a vivir a España con mi marido. Entonces, esto fue en marzo, en abril fue mi cumpleaños, pues pasa todo esto así rápido, ¿no? Pero llega agosto del 2006 y me vengo a vivir a España. En el transcurso de preparar papeles y tal, hice lo que me había dicho mi marido, porque justamente para poder venir me tuve que pedir la partida literal de nacimiento, y entonces pues voy, yo toda ilusionada a pedirlo, tal, ¿no? Y entonces me dicen que en una semana estaría, ¿vale? Pues yo en una semana no podía volver a buscarlo, así que lo dejé encargado a mi padre. Cuando va mi padre a buscarlo al registro civil, le dicen que a él no le pueden dar eso porque mi partida de nacimiento tiene una nota marginal, y eso solo se le da a los titulares del papel, en persona. Vale, y que tenía que ir con un papel de un abogado, de que yo era yo, para que me lo dieran, bueno, en fin, todo un tema. Así que tuve que volver a ir al mes siguiente, porque yo estaba con toda esa expectativa, fue tremenda esa expectativa, ese mes fue eterno. Y cuando logro, voy al registro civil con mi papel del abogado, se lo presento al chico, y me dice, vale, espere un segundo. Y yo pensé que iba a venir con el volante, como había hecho la otra vuelta, para que a la semana se lo dieran a mi papá. Y viene y me dice, tome, un sobre así, ¿no? Marrón. Y yo le digo, ¿y esto qué es? La partida literal, lo que me acaba de pedir. Y yo, vale, se me aflojaron las piernas en ese momento, y miro para todos lados a ver a dónde había un banco en la otra punta, no sé cómo llegué, yo sé que estaba sentada ahí, no quería abrir el coso, el sobre, lo dejé ahí, lo abrí pero no saqué el papel, y en aquel entonces ya tenía mi primer celular, mi primer móvil, y lo llamo a mi marido, y le digo, estoy acá, y me acaban de dar el papel. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? Me dice mi marido, todo feliz. Y yo, no sé, ¿cómo que no sabes? Y le digo, no sé, no lo miré. Bueno, míralo, dale, yo te espero acá, me dice, ¿no? Y digo, bueno, pero no te vayas, no. Y entonces abro, ¿no? Y ahí leo que mi fecha de nacimiento es el 18 de abril
y que fui apuntada en el registro por mi madre biológica el día 2 de mayo. Entonces... Ya concordaba toda la información. Sí, ahora entendíamos de dónde salía el 2 de mayo, porque, bueno, pero claro, ahora todo esto había que comunicarlo a la familia, ¿no? Fue duro, fue muy duro de comunicar a la familia, pero como al poco tiempo me vine para acá, fue como muy fácil, porque acá empecé celebrando mi cumpleaños el 18 de abril, ¿no? Con todo el mundo, nadie conocía la historia del 2 de mayo, igual después la tuve que explicar, pero bueno, es todo un tema, ¿no? Es el tema del cumpleaños. Para muchos adoptados el tema del cumpleaños es algo, una carga emocional muy grande, muy grande. Pues nada, me vine a vivir acá a España desde el año 2006, estoy aquí. A los 2 meses de llegar, yo llegué el 1 de agosto, pasa agosto, pasa septiembre, pasa octubre, a los 3. Llega octubre, a los 2 meses, y recibo un correo de mi madre que me dice que había llamado mi hermana, una de mis hermanas biológicas, a mi casa, preguntando por mí. Y que me dejaba el número de teléfono porque mi hermana, ni bien le dijeron dónde estaba yo, le dieron el número de teléfono y mi hermana lo primero que hizo fue sacarse un billete para irse a verme. Para ella y para su hijo. Y una de mis hermanas. Y viajó, mi hermana viajó, y bueno, nos pudimos ver por internet, pudo conocer a mi marido, porque mi marido todavía no había llegado. Es alucinante esto, porque vos fíjate, la primera de mis hermanas que yo encontré fue un 19 de octubre, 19-20 de octubre, el 21 es el cumpleaños de mi marido. El 21 llega mi hermana a mi ciudad, a Mar del Plata, y obviamente le pedí que conociera a mi novio, a mi hermana, le dije que quiero que conozca porque quería que mi marido la llevara a los sitios que a mí me gustaban de esa ciudad, y quienes lo sabía era él, ¿no? Entonces, pobre, mi madre, íbamos a los sitios que le gustaban a ella, no le gustaban a mí, entonces, pues claro, yo quería que él la llevara, ¿no? A esos sitios específicos míos de esa ciudad, donde yo había estado sentada en esa piedra, que la tocara, que viera lo mismo que había estado viendo yo, y mi sobrino también. Y eso fue tremendo, porque esa fue la primera que encontré. Después vinieron las demás hermanas y tal, y la última que encontré me manda un mensaje mi sobrina el 20 de octubre de hace 4 años. Buah, casualidad. Sí, sí. Y ahí termina mi búsqueda de orígenes, 12 años después. 12 años. 12 años después termina mi búsqueda de orígenes. Sí, fue impresionante, es alucinante este tipo de cosas. Y también el trabajo con otros adoptados y el escuchar a otros adoptados me hizo darme cuenta también que he tenido mucha suerte, que he podido encontrar. He tenido suerte de que mis padres hayan querido en un país como Argentina, donde es muy fácil hacer las cosas ilegales, es muy fácil teniendo dinero, porque mis padres eran de clase media alta, son de clase media alta, y podrían haberlo hecho mal perfectamente, pero quisieron hacerlo bien. Y ahí tuve mis papeles y eso estaré eternamente agradecida a que lo hayan hecho bien, a que hayan hecho una adopción legal, a que hayan puesto en los papeles lo que tenían que poner. Más allá de lo de la fecha, de que fue todo un tema, pero lo hicieron bien. Y eso me gusta, eso me hace sentir orgullosa de mis papás, me hace sentir orgullosa de mi familia adoptiva, me hace conectar mucho mejor con ellos dos, me ayuda a conectar, a entenderles, a aceptarles. Los amo a los dos, los adoro. Es verdad que con mi madre tenemos una relación un poco más tensa, porque, bueno, las dos somos de caracteres fuertes. Y mucha gente me dice que me parezco muchísimo a ella, porque la epigenética existe, señoras y señores. Existe la epigenética, algo maravilloso que hemos descubierto. ¿Y está ahí? Y está ahí. Una vez me dijo mi hermano mayor,
yo creo que ahora habré perdido mucho, ¿no? Pero en aquel entonces, que tenía lo cotidiano de mi madre, de verla todos los días, mi hermano mayor me decía que si cerraba los ojos, no sabía si escuchaba a mi mamá o a mí. O sea, no sabía quién de las dos era. Porque hasta el tono de voz y el corte en las sílabas lo hacía igual que mi mamá. Pero igual, ¿eh? Por ejemplo, en el negocio, mi mamá a mí me encantaba porque yo la observaba muchísimo a mi mamá. Ese es el tema, ¿no? Porque aparte mi mamá, una de las maneras de enseñar que tenía y me gusta, que yo también lo he hecho con mis sobrinos, es parate al lado mío y mirá. Me decía, ¿no? No me enseñaba en plan, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo allá, ¿no? Pero ella me decía, vos parate al lado mío y mirá, presta atención, Flavia, presta atención, me decía siempre, ¿no? Entonces, claro, yo la miraba muchísimo a ella, la miraba y la admiraba muchísimo, ¿no? De pequeña. Eh, entonces, por ejemplo, mi mamá, llegaban los chicos del colegio a comprar al negocio sus golosinas, ¿no? Y como eran chiquitos, mi mamá le decía, hola, mi amor, ¿qué querés, mi vida? Así, me sale igual, es que me sale igual eso de mi mamá. Y, y yo soy igual. Y hoy tengo mi negocio y hago lo mismo. Viene una nena chiquita y empieza a mirar los esmaltes y lo primero que le digo, ¿cuál quieres? Mi vida, mi amor, preciosa, decime, ¿no? Es como, Y es esto, una ternura. Flavia, eso me recuerda que, sabes que yo tengo una hija pequeñita y ahora es cuando está empezando a hablar. Tú no sabes cómo me imita. O sea, pero además que Es lo hace increíble. porque es muy graciosa y a ella le gusta un poco como reírse, ¿no? De mí. Yo le digo muchas veces, hija, y ella me dice, mamá, hija, y yo, Igual, ¿eh? Es el tono, la todo. forma de la cara, todo, lo imitamos perfecto. Bueno, la epigenética. Totalmente. Existe la epigenética y es alucinante. Eso nos conecta con nuestra familia adoptiva, ¿no? Muchas veces estamos siempre pensando los adoptados, eh, esto lo digo en general, no todos, ¿vale? Pensamos muchos adoptados, siempre estamos con cómo será mi familia biológica, qué será de mi familia biológica, qué tendré de mi familia biológica, mi nariz será como mi familia biológica, me miro al espejo, no me reconozco con nadie, el tener en casa hijos biológicos de la familia adoptiva hizo que pensara continuamente en los cumpleaños de mis hermanos, pensara muchísimo en mi familia biológica, porque, claro, pobre mi madre, les contaba a mis hermanos, ay, a esta hora ya estaba yendo para el hospital, ay, a esta hora pues ya habías nacido, hijo, feliz cumpleaños, ay, a esta hora, madre mía, había venido tu abuela del viaje, no sé qué, no sé cuánto, y hacías esto, y cuando te bañé, y cuando te saqué el ombligo, y no sé qué, todo sabía mi mamá de mis hermanos. Llegaba mi cumpleaños y todos estos comentarios no existían. No existían para nada estos comentarios. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, los padres adoptivos, hace poco una madre adoptiva me pregunta, ¿no? Y me dice, mira, Flavia, justo pasó esto, y le comenté, y mi hijo me dijo, y yo le dije, ¿y qué te parece? Y me largué a llorar. Me largué a llorar. Le digo, lo hiciste fenomenal. Está genial, porque ella tiene hijos biológicos. Y le pasó exactamente esto, ¿no? De estar contándole a su hija cómo hacía ella cuando la bañaba, qué ruiditos hizo por primera vez. Y el hijo adoptivo también quería saber. Y yo, mamá, y no lo sabemos, ¿no? Es como que dice que tuvo ahí una mirada muy cómplice con su hijo. Y yo me largué a llorar cuando me lo contó. Porque digo, qué fenomenal, qué bueno que ahora los padres tengan esta sensibilidad de decir, bueno, tengo que ayudar a mi hijo en esto porque sé que él no lo va a tener, ¿no? Y presto atención a esto. Y no lo normalizo, no lo normalizo, ¿no? No trato de, bueno, no sufras vos, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? No lo sabemos, no lo sabemos. No, le dio valor, le entendió, lo abrazó, lo besó. El nene a los 2 segundos se fue a jugar, pero pasó ese segundo con su mamá, lo exteriorizó. Y le Y eso llegaría, es lo seguramente, alucinante. le llegaría, seguro, seguro. Seguro que le llegó y le va a seguir llegando porque lo van a volver a repetir más de una vez porque el hermanito de bebé recién nació, así que, y la otra tiene más grande que él, así que lo va a vivir muchas veces. Pero es alucinante todo eso, ¿no? Porque
Claro, en mí eso no lo tuve. Y entonces eso hacía que piense mucho en la familia biológica. ¿Qué me ha pasado cuando terminé mi búsqueda de orígenes? ¿Qué viene después de la búsqueda de orígenes, no? Porque ¿qué pasa en tu cerebro después de la búsqueda de orígenes? En el cerebro del adoptado, el adoptado tiene que acomodar todas las piezas. Encajarlo todo, toda la Todo, información, la vivida todo. y la que recibes, ¿no? Y estando lejos, que esto siento que me pasa igual que los de adopción internacional, aunque no lo soy, no sabes hasta qué punto te podés fiar, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo en la familia adoptiva, por esa necesidad de cuidarte, ¿no? De protegerte. Todo el mundo me decía, bueno, pero vos no te fíes de todo lo que te dicen, ¿eh? Bueno, pero vos no te tomes al pie de la letra de todo lo que te dicen, ¿eh? Porque no sabés qué es verdad y qué no es verdad. Y yo, ¿y cómo hago? ¡Ah! ¿No? Eh, Era una ¿Qué me frustración muy creo, grande. qué me creo y qué no me creo, ¿no? Sí, ¿qué me creo y qué no me creo? Eso fue tremendo, Beatriz, fue tremendo. Y entonces, después que pasa todo este vorágine y tal, ya te digo, llevo trabajándolo en terapia, haciendo mi trabajo personal, mis charlas, todo. Después que ya pude acomodar todo eso, también empecé a acomodar en mi cabeza qué tengo de mi familia adoptiva. Cuando descubrí la epigenética, ¿qué hay de epigenética en mí? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué tengo de mi mamá? ¿Qué tengo de mi papá? ¿Qué tengo de mi tía? Eh, mm, Mis tíos. He podido conectar de vuelta con los hermanos de mi papá. Y eso me ha alucinado. Con los hermanos de mi mamá siempre tuve relación. Al haber convivido con mi mamá me hizo más fácil, ¿no? La relación continua con mi, con mi familia extensa por parte de mi madre. Pero por parte de mi padre, al irnos, se cortó muchísimo. Con mi abuela no, obvio, con mi abuela hasta último momento, con la mamá de mi papá, fue un amor que nos tuvimos desde el primer día, un amor eterno creo que va a ser con mi Leli para toda la vida, para toda la vida. Y la recuerdo y me emociono porque es un amor muy bonito el que tuve con mi abuela paterna. Me encantó con mi Lela. Falleció hace 3 añitos y fue una gran mujer. Fue una gran mujer, una gran abuela conmigo, por lo menos. Fue una gran persona. Y ya te digo, he podido volver a conectar con mis tíos y eso me ha gustado muchísimo, con mis tíos por parte de mi padre. Tener una relación, poder compartirles mi mundo de ahora, en qué me he convertido. Y me ha encantado ese primer contacto que hemos tenido. Hemos llorado, eh, hemos reído. Ha sido todo por internet, pero porque yo no he vuelto desde el año 2006 que no vuelvo a Argentina. Y para mí el volver a Argentina es un trabajo importante, personal, para hacerlo, porque cuando vuelva no está todo igual. No soy la misma, para nada. Eh, hay muchas cosas que han cambiado. En ellos también, en todos. La ciudad también. Y todo, ¿no? Bueno, pues cuando me vine a vivir acá, me di cuenta que era lo que quería. Eh, me costó mucho el desarraigo. eh, las personas esto me lo explicó mi terapeuta, las personas que hemos vivido en centros, llevamos un retraso emocional. Por lo general suele ser de 2 años, más o menos. Y fue justo el tiempo que tardé yo en hacer el desarraigo. Mi marido no tardó más que 2 meses y ya lo empezó a vivir el desarraigo. Y yo no tardé 2 años en caer, en darme cuenta, ¿no? De todo lo que extrañaba y todo lo que quería, esta falta de conexión, como te digo, con mis emociones. Y me di cuenta de todo esto, del desarraigo, lo viví 2 años después. Y también fueron años
complicados y llegó a mi vida La Voz de los Adoptados, llegó a mi vida grandes, grandes amigas, grandes amigos, grandes hermanas, sisters y bros de todos lados no, pero son pocos pero buenos, ¿no? Los que se convierten en hermanos, pero amigos, amigos, amigos con una carga emocional alucinante, clientas de mi estética divinas, que comprenden, que me acompañan, que les encanta mi mundo, que les encanta mis locuras. Me gusta hacerle reír a la gente, me encanta, me sale solo y me gusta tener esta naturalidad. Me gusta la familia que he formado con mi marido y mis 3 perros. Soy feliz con lo que hago, soy feliz ayudando a la gente. Me di cuenta que toda mi historia, todas esas partes de nebulosa, de oscuridad que hemos estado recorriendo hoy, me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho a crecer, a darme cuenta que la herida del abandono se puede cerrar poco a poco, que deja sus marcas, obviamente, que quiero ayudar a la gente, que me encanta, me siento completa muchas veces gracias al entendimiento de ustedes, de los padres adoptivos, que tienen con las cosas que les digo, porque a veces yo sé que soy muy dura. Bueno, vos estás en un grupo de padres en el que estoy y sabés que soy... Compensa, a veces... Claudia, compensa lo que nos haces ver. Es que la ayuda que haces desinteresada es increíble, vamos. Tú sabes perfectamente, pero y además desinteresada, te sale del corazón. Lo haces desde, yo creo que desde un amor infinito, porque lo haces desde el amor, porque se ve y se nota, porque así llega. Y además, yo creo que es maravilloso lo que a mí me aporta y lo que aportas, porque no solamente es a mí, es a muchísima gente. Y eso es lo que me hace sentir bien, eso es lo que me ha ayudado muchísimo a sanar mis heridas, como te vengo diciendo en toda la entrevista, ¿no? El ir, poder contarles, poder explicarles, poder lograr a través de ustedes que se entienda la adopción, que gracias a lo que hable con los padres adoptivos estoy ayudando a muchos adoptados, eso me calma el alma, eso me ayuda a mi autoestima. El otro día lo hablábamos con Beatriz, cuando nos separan de nuestra familia biológica, ¿vale? Que hay muchos padres que les cuesta entender que eso es un abandono, por más que los padres se hayan muerto, por más que los padres lo hayan dejado en un orfanato, por más que los padres lo hayan dejado con un tío, con un hermano, que no lo hayan dejado tirado en la calle, porque es como que se siente, la gente sigue creyendo que abandono solo es si te dejan tirado en la calle, ¿no? Y viene alguien y te rescata, ¿no? Algo así. Entonces, estábamos hablando de esto con Beatriz y entonces yo siempre explico que hay una bolsita, ¿no? A mí mi psicóloga me explicó que todos los adoptados, ¿no? Todas las personas tenemos una bolsita donde se guarda el amor. A todo el mundo, los hijos biológicos y las personas que no sufren el abandono ni adversidad temprana desde tan pequeñitos, esa bolsita siempre está sana. A lo mejor se le vaya haciendo agujeritos, pero le vamos poniendo parches con más amor, ¿no? Pero a nosotros se nos hace un agujerito, una rajita, y todo el amor se va. Todo el amor que la gente pone, que vos estás poniendo para vos mismo, se va, se pierde, siempre queda muy poquito. Y esa es nuestra autoestima, ese es nuestro amor propio que nos queda. Y nos queda muy poco para nosotros. Por eso nos cuesta tanto decir que no, por eso siempre queremos agradar tanto a la gente, por eso siempre
estamos con ese estrés continuo de que si alguien me miró mal, o si alguien me dijo algo mal, o si no quieres salir conmigo es porque ya te dije algo que te molestó, ¿qué te hice? ¿No? Siempre con esa persecución, siempre con esa necesidad de los amigos, cuando llegues a casa avísame por si te pasa algo, ¿no? Siempre ese miedo, si vivimos con miedo y con esa falta de amor propio. Y entonces, cuando haces tu trabajo personal, cuando haces tu búsqueda de orígenes, cuando ayudas a la gente, cuando, cuando te metes en este mundillo, o simplemente sin ayudar a la gente, pero con el simple hecho de hacer tu trabajo personal, sea como sea, ¿no? En mi caso es con terapia, pero hay gente que lo hace con constelaciones, otro con los chakras de no sé qué, la otra con la no sé qué de la no sé cuánto, con las flores de Bach, hacelo con lo que quieras, pero hacé tu trabajo personal. Todo ser humano tiene que hacer su trabajo personal, porque es importante para saber dónde estás parado en la vida, para saber qué es lo que querés para el día de mañana. Entonces, esta rajita con todo este trabajo, este agujerito, lo hemos podido ir emparchando. Y solo se pierde un hilito de amor. Por eso es tan importante y seguimos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mi marido, mi marido y yo somos los dos, la verdad, en esto somos muy parecidos, muy pegotes el uno del otro, ¿no? Y, y para mí, que me pregunte, no sé, que si me fui con alguna amiga a tomar un café y que de repente me llegue un mensaje, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Para mí eso es lindo, para mí eso es amor, ¿no? Para mí eso es protección, es que se acuerda que existo, no porque me fui, ya no se acuerda, ¿no? Hay otras personas que eso lo ven, uy, te está controlando, madre mía, ¿no? Hay gente que lo ve así, pero yo no, yo lo veo como una muestra de cariño. Y somos mucho del te amo, ¿no? En Sudamérica somos del te amo. Y yo no sé cuántas veces al día le digo te amo a mi marido, pero si le digo te amo y no me contesta, es en plan, te dije que te amo. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Y llevamos 17 años juntos, ¿no? Y así todo eso sigue. Y eso es lo importante, eso es lo bonito de poder ver mis heridas y poder ir sanándolas poco a poco, ir curándolas. Una vez una madre adoptiva me preguntó si en algún momento nosotros somos felices, porque siempre está escuchando de los adoptados que lo que hemos pasado mal, lo que hemos sufrido. Su hijo es adolescente, pobre, no es feliz en ningún momento, obviamente, porque es adolescente, solo es feliz cuando está con sus amigos, y le cuesta al pobre tener amigos. Entonces, pues claro, el pobre no lo ve la madre sonriendo todo el día, ¿no? Entonces la mujer pobre, muy preocupada, me dice, Flavia, pero ¿ustedes son felices? ¿En algún momento de la vida son felices los adoptados? Porque es que yo veo que mi hijo no va a ser feliz nunca. Y entonces yo le dije, sí, quédate tranquila, que felices somos. Vos, quédate tranquila, ya lo va a pasar todo esto, muchacho. Así que somos felices, ¿vale? Podemos ser felices, podemos construir nuestra vida, podemos sanar nuestras heridas, podemos ver el pasado. Y con lo que vivimos en el pasado, cada uno sabe qué es lo que quiere hacer, ¿no? La mayoría de los adoptados siempre están ayudando en algo, aunque no estén ayudando a otros adoptados, ¿no? Hay un socio de La Voz que me alucinó, porque él tiene una teoría de la vida así suya, muy suya, y una de las cosas que hace para ayudar al mundo es caminarse el bosque cerca de donde vive y juntar basura del bosque. Y no sé cuántas bolsas junta por semana. Y de verlo, la gente del pueblo Lo hace. se va con él. Qué bueno. Hay mamás con críos que se van con él. No siempre, porque él lo hace todos los días, pero la mamá con los críos o otros chicos jóvenes, cuando nos van unos van otros ya se va solo, ¿no? Pero lo hace y eso lo está haciendo por el mundo, eso lo está haciendo por las futuras generaciones, hasta por nosotras que ni vivimos ahí, porque nos ayuda a que esos árboles crezcan bien y hagan bien su oxígeno. Entonces, toda esa ayuda es alucinante, ¿no? Por eso me gusta tanto esto de que se queden con el mensaje de que todo se supera, de que podemos ser felices, de que curamos las heridas del pasado, curamos la herida del abandono, aunque el abandono haya que hablarlo.
haya que tratarlo, haya que moldearlo, haya que tocarlo, haya que apretarlo, y todo eso lo superamos, ¿vale? Pero hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Porque ahí es donde te das cuenta por qué hacías ciertas cosas, por qué te comportabas de cierta manera, por qué tenías ciertas actitudes con tu madre, con tu padre, ¿no? Con mi padre tengo una relación alucinante desde el primer día en que nos conocimos. Eh, es un amor también que nos tenemos como con mi abuela, es un amor alucinante, ¿no? Y eso es fenomenal, aunque, por ejemplo, con mi padre, muchas cosas de la adopción él no las puede hablar, no las puede ver, no las puede entender, porque su mundo es totalmente diferente. Una vez me dijo, hija, date cuenta que cuando yo nací, tocábamos el acordeón, hija. No existía la radio, ¿vale? Había un tocadisco, poníamos el disco, y me mostró sus tocadiscos, tenía dos. Me mostró sus tocadiscos. Él aprendió tocando el acordeón, no conocía ni la guitarra, o sea, me dice, y hoy, hija, te estoy hablando por WhatsApp, entonces mi cerebro me dice, pobrecito, no, no es 2.0, ¿no? Es allá por el 40 y algo donde nací, ¿no? Y entonces eso, y aprendió a usar el WhatsApp para poder comunicarse conmigo. Tiene esas cosas, ¿no? Mi papá. Aunque con él, de adopción, así como he podido hablar tanto con mi mamá y la pobrecita ha quedado para ella la carga de todo lo mío de la adopción, como para muchas mamás hoy en día, ¿vale? Como para muchas mamás hoy en día. Por eso siempre insisto que también esté el papá, ¿vale? Que el papá también. ¿Por qué? Porque nosotros no preguntamos cuando vamos en el coche, papá, quiero hablar de mi mamá biológica. ¿Esto lo hablo con vos o lo hablo con la mamá? ¿Quién se encarga de este tema? ¿No? Papá, me siento mal por mi cumpleaños. ¿Con quién hablo de este tema? ¿Con vos o lo puedo hablar o lo tengo que hablar con la mamá? ¿No? No lo hacemos así, es de repente lo soltamos. Y que ustedes no estén los dos iguales, ¿no? Eso hace que siempre vaya la carga para uno, y en este caso suele ser en la mamá. Y en eso lo valoro muchísimo en ustedes, lo valoro muchísimo en mi mamá, porque yo sé que pobrecita se habrá sentido muy sola en este tema muchas veces, y eso lo valoro muchísimo. Y me gusta contarlo, y así como cuento una cosa, cuento la otra, y me gusta, ¿no?, el equilibrio de Y es de importante este tema. señalarlo, que somos padres, cuando es una pareja con dos miembros, que debemos estar los dos Los para el dos. pequeño. Tenemos que estar Los los dos en todo, ¿no? Hay matrimonios que me dicen, por ejemplo, la mujer me dice, ah, no, yo voy a la charla y después se la cuento a mi marido, quédate tranquila. No Y es yo lo no, mismo. no, no me quedo tranquila porque No tu es lo mismo. historia de vida es tuya, no es la misma que la de tu marido, lo que vos vayas a entender no es lo mismo que tal vez entienda tu marido, tal vez tu marido lo entienda de otra manera y ayude mejor a tu hijo, que lo que lo puedas entender vos, que tuviste otro tipo de historia en tu vida. Cierto. Entonces le digo, no me da igual, yo quiero que vayan los dos. Digo, si pueden ir, que vayan los dos, ¿no? Y por eso siempre me preocupo y me ocupo de que si voy a dar una charla, o La Voz de los Adoptados da una charla, o En Familia Sí da una charla, o Cora da una charla, que haya siempre servicio de guardería. ¿Por qué? Porque así pueden estar los dos y están tranquilos. Y no se lo tienen que dejar a nadie, ni a la abuela, ni al tito, ni a nadie, y el crío está con ustedes, cualquier cosa que le pasa, la educadora viene, habla con ustedes, uno de los dos se levanta y va, ¿vale? No es lo mismo eso a que solo venga uno a la charla y luego lo cuente. Es totalmente diferente. Entonces, eso también es muy importante. Los dos, porque por esto que he visto que a mi madre le ha tocado a la pobre cargar con todo esto, y mi padre pobre, pues, él no ha podido encajar en su cabeza todo lo de la adopción, le ha costado muchísimo, como él me lo explicó. Hija, cuando yo nací, estaba el tocadisco, ¿vale? Ahora hay una ventana al mundo que es Internet. Ustedes abren Spotify, tienen la radio, hacen lo que quieren. Nosotros no. Así que bueno, pues nada. Creo que no me dejé nada en el tintero, Beatriz. Me ha encantado, tus charlas son un regalo para la vida, tú lo sabes.
Y no te voy a decir que añadas nada más porque creo que está todo Yo dicho. creo que lo he abarcado, ¿no? Vale. Y muchísimas gracias por estar y por compartirlo conmigo y bueno, por compartirlo con los demás que lo van a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos por la oportunidad. Besote.